nos toca estar en el capítulo 15, versos 5 en adelante. Pero antes de comenzar, quiero contarles que este fin de semana es muy especial por varios motivos para mi familia y para mí. Vamos a empacar regalos para los presos y vamos a demostrarles el amor de Dios a través de cada uno de estos regalos. Eso lo vamos a hacer al final, ya viene. Pero es muy interesante que nos ocurra esto el día de ayer a mi familia y a mí. Un ladrón viene, rompe el vidrio del coche de mi esposa. Mi esposa y mi hija estaban sirviendo en un lugar en Chicago. Yo con mi otra hija y mi hijo estábamos sirviendo en otro lugar. Nos tocó así el día de ayer, gracias a Dios por eso. Pero entonces recibo pues esta llamada, nos acaban de robar, etcétera. ¿Qué hacemos, no? Y ahí anda uno, ¿no? Así que si usted necesita tips, consejos de qué hacer cuando le roban la cartera de su coche o le rompen el vidrio, ya pueden contar conmigo porque nos tocó vivirla ayer. Pero estaba pensando yo que pensábamos que si mi esposa y mi hijo hubieran llegado al coche unos 5 minutos antes, porque lo que ocurrió es esto. El muchacho joven de 18, 19, 20 años, más o menos, lo vieron, hubieron testigos. Lo que hizo fue romper el vidrio. Seguro que se asomó primero a ver si habían cosas de valor. Rompe el vidrio y fue a la bolsa de mi esposa. La sacó. De repente buscó algo más, no encontró algo más y se fue corriendo. Se subió a su coche, arrancó. Estaba nervioso de seguro y le pega a otro coche en la salida. Y deja a la señora con su coche todo ahí atropellado, ¿no? O sea, pum. Y se va a la fuga, ¿no? Y entonces, gracias, me leíste el pensamiento. Es que ya se me notan los pensamientos. Gracias. Entonces, pero pensaba mucho en si este joven lo agarra la justicia, probablemente venga un juez, el juez lo meta a la cárcel y de repente le llega uno de nuestros regalitos que vamos a empacar hoy, ¿no? O sea, literal. Pero pensábamos de todo lo que hemos pensado y hecho, era en si mi esposa y mi hijo hubieran llegado un poco antes y hubieran visto a este joven romper el vidrio en ese preciso momento, donde ya el joven se siente identificado, se siente perseguido, siente que puede caer bajo la justicia. En este país es cosa seria. En nuestros países, bueno, por ahí dicen, no, un dinerito por abajo de la mesa y todo se arregla y nadie supo qué pasó. Acá no, acá vas a la cárcel, ¿no? Entonces el ladrón pues siente desesperación y si está armado puede hacer cualquier cosa. La cosa es que no me identificas, porque lo que me espera es cárcel. Entonces gracias a Dios que mi familia no llegó unos minutos antes y presenció lo que ocurrió. Hubieron otros testigos y bueno, algo que recordaba era, gracias a Dios esto no ocurrió. No somos nadie para juzgar a este joven. Dios es el que va a juzgar siempre. No conocemos su historia, no le conocemos a él. No conocemos los motivos por los cuales él hizo lo que hizo. Pero lo que sí sé es que ese joven necesita escuchar la palabra de Dios que tú y yo escucharemos el día de hoy. Y que escuchamos siempre que venimos a la iglesia, siempre que asistimos a un grupo de hogar, siempre que nos reunimos alrededor de la palabra de Dios en alguna de nuestras clases. Ese joven necesita escuchar lo que Dios tiene para su vida. Es su única esperanza de cambio real. Ese joven que tuvo la fortaleza para romper, para agarrar, para salir corriendo, pudo haber usado también su fortaleza y su juventud para irse a trabajar y ganar su dinero honradamente, pero decidió hacer esto, ¿no? Esta delincuencia. Les repito, no caigamos en juicios. Hay que orar por este joven, lo vamos a hacer. Y lo que más me impacta es que ese joven, conociendo el Evangelio y siendo liberado por las buenas noticias de Jesús, su única esperanza de cambio real en esta vida, ese joven puede estar algún día, así como yo, enseñando su palabra. Gracias, Señor, una vez más te damos por el privilegio que nos das de compartir tu palabra. Verdadera esperanza para el ser humano de transformación. Gracias, Señor. Te pedimos por este joven, que sea tu evangelio llegando a su vida
para que cambie estos caminos que lo van a llevar a muerte, a separación. Y gracias por preservar la vida de mi familia. Y gracias porque nuestra vida está en tus manos. Oramos esto por este joven, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a entrar entonces al contexto rápidamente. Hechos capítulo 15, porque vamos a empacar regalos al final y siempre nos falta el tiempo. Capítulo 15 del libro de los Hechos. Voy a leer los 4 versos que meditamos la semana pasada para entrar en el contexto. Lo voy a hacer un poco rápido porque quiero llegar al verso 5 y a los versos que nos toca estudiar el día de hoy. Hechos capítulo 15, verso 1 dice: entonces algunos que venían de Judea, de esta área alrededor de Jerusalén, enseñaban a los hermanos allá en Antioquía de Siria. ¿Se acuerdan? Antioquía de Siria queda al norte de Jerusalén, ¿verdad? Pasas por toda la zona costera allí de Fenicia en aquel momento y llegas a Antioquía de Siria, y en Antioquía de Siria ya había llegado la buena noticia del Evangelio del Señor Jesús. Gente no judía se había convertido al cristianismo allí. Pablo y Bernabé enseñaron Biblia por un año por lo menos, y de ahí fueron a su primer viaje misionero, como lo conocemos en la Biblia, y fueron a diversos pueblos, en su mayoría grecorromanos, de creencias, de costumbres, de tradiciones. Y a todo lugar donde ellos fueron, miles de personas se convertían a Jesucristo y venían a ser cristianos. Y experimentaban este gozo, esta alegría de saber que Dios les amaba y que Dios les perdonaba y les daba una nueva oportunidad. Revisamos todo eso. Por motivos de tiempo no voy a repetir lo que ya enseñamos la semana pasada, porque estos versos nos metimos en profundidad. El asunto es que cuando Pablo y Bernabé regresan a Antioquía de Siria, estos hombres habían venido del área de Judea, y lo que estos hombres decían era: si no se circuncidan de acuerdo al rito de Moisés, no pueden ser salvos. ¿Qué es lo que hacían estos maestros? Invalidar lo que la palabra de Dios ya había hecho en la vida de estos hombres y de todos los lugares a donde fueron a visitar. Ellos dijeron: no es cierto que ustedes han sido salvos, porque para ser salvos hay que circuncidarse y hay que seguir los ritos, los rituales invariables que nos enseñó Moisés. Lo aprendimos la semana pasada. Verso 2. Como Pablo y Bernabé tuvieran una discusión y contienda no pequeña, o sea que fue grande la discusión con estos hombres de Pablo y Bernabé, se dispuso que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén, que vayan Pablo y Bernabé hasta Jerusalén, que es la cuna del judaísmo. Tal vez el peor lugar a donde quieres ir a defender que los gentiles son salvos por la fe en Jesucristo. Pero van para allá Pablo porque así fue dispuesto que se hiciera. Y algunos de ellos fueron con ellos, algunos otros fueron con ellos, y fueron a los apóstoles, ¿no? A estos 12 seguidores de Jesús que estuvieron con él. Y a los ancianos, a estos pastores, sobreveedores de todo lo que ocurre ahí en la iglesia, fueron allá a Jerusalén, de esta nueva iglesia, de esta iglesia cristiana, para tratar esta cuestión, este asunto, que no era algo sencillo. Había habido ya mucha discusión. Verso 3 dice que ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, por este nuevo grupo de seguidores de Jesús, pasaron por Fenicia, esta zona costera, llegaron a Samaria, contaban la conversión de los gentiles, o sea, no se quedaron callados, continuaron contando cómo la palabra de Dios había llegado a pueblo no judío y se habían convertido al evangelio de Jesús. Y causaban gran gozo a todos los hermanos. Verso 4, y llegados a Jerusalén, ahora sí, ya llegaron a la ciudad, a la capital, fueron recibidos por la iglesia, por estos creyentes, seguidores de Jesús, y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas estas cosas que Dios había hecho con ellos. Hasta ahí llegamos la semana pasada. Empezaron a contar cómo Dios había, a través de milagros, prodigios, confirmado su palabra en la vida de todos, judíos o no judíos, que habían escuchado el evangelio. Entonces, ya estando en Jerusalén, ya nos metimos al contexto. Saben que voy a resaltar 3 cosas de la semana pasada porque creo que es importante. Lo primero que vimos es que, de acuerdo a este verso 1, estos eran maestros que venían de Judea. Y hay una responsabilidad muy grande para los que somos maestros, los que enseñamos a alguien más algo. Y es una responsabilidad más seria cuando lo que enseñamos es acerca de Dios. Porque dice Santiago 3:1 que el que enseña las cosas del Señor, juicio acarrea
hacia Él, hacia su persona, de parte de Dios mismo. Así que es cosa seria ponerse a compartir las verdades de Dios. Por eso titulamos la enseñanza Buenas intenciones, buena puntería. El problema es que estos maestros, por más buenas intenciones que tenían pésima puntería. Y cuando un maestro de la palabra de Dios tiene buenas intenciones y pésima puntería, lo que causa en la vida, en el corazón de la gente es tristeza, es confusión, es angustia. ¿Cómo llegaron estos hombres hasta allá a decir que la salvación que todos habían experimentado no era real? ¡Wow! Entonces el primer punto que vimos y ahondamos, por eso no avanzamos mucho, nada más 4 versos, porque ahondamos en esto que es tan importante, la responsabilidad que tú y yo tenemos de enseñar lo que Dios nos ha enseñado y Dios quiere, y yo también les animo, a que cuando hablemos del Señor tengamos un fundamento bíblico. Porque si estamos dependiendo de cómo nos sentimos o cómo creemos que Dios es o piensa, de repente comimos algo malo la noche anterior y vamos a imaginarnos cosas malas también, o raras, que no tienen fundamento bíblico. Por eso, mi ánimo para ustedes es que cuando tú compartas lo que Dios te ha dicho, tengas un fundamento bíblico. Yo estoy ahorita en uno de los profetas mayores en mi devocional diario y estoy en el capítulo 29 de Ezequiel. Y los versos del día es el verso 19 y 20, donde Dios dice que Él da recompensa, el pago. Él paga a aquellos que le servimos. Él da recompensa, es lo que yo entendí. Y así les comparto lo que la palabra del Señor me enseñó a mí. Tú también puedes compartir con alguien más lo que Dios te está diciendo. Mi recomendación es que tenga un fundamento bíblico lo que compartas. Porque tenemos gran responsabilidad los que enseñamos a otros. Estos hombres con su enseñanza trajeron angustia, confusión, tristeza. Dios quiere que sea lo contrario cuando compartamos lo que Dios nos está enseñando. Lo otro es que hablamos acerca de la diferencia entre relación y religión. Dios vino a establecer una relación, no una religión. La relación parte de un Dios que nos ama y de tú y yo que respondemos a su amor. Por eso dice la Escritura que Dios nos amó primero. Siempre es Dios tomando la iniciativa. Él nos demuestra su amor y tú y yo correspondemos a su amor. Dios vino a que tengamos una relación personal con Él. Y hablamos por mucho tiempo, ahí están las enseñanzas, tenemos nuestra aplicación, píquele ahí en el botón del centro. En unos segundos, dejé mi celular allá, pero en unos segunditos ustedes pueden escuchar la enseñanza pasada, donde ahondamos. Y hablamos de que la religión es el esfuerzo no de Dios, sino del hombre de acercarse a Dios. Y en ese sentido, gracias a la creatividad que Dios también nos ha dado, muchos hombres tenemos muy buenas intenciones, pero pésima puntería, y hay todo tipo de religiones. Intentos, tal vez muy buenos, de llegar a Dios, pero pésima puntería. Porque la religión lo que hace es obligarte, es poner un yugo sobre ti que no puedes cargar. Es más, líderes religiosos te piden que hagas algo que ellos mismos no hacen. Eso es lo que la religión hace. Intentos del hombre, tal vez con muy buena intención, pero muy pésima puntería. ¿Y qué causa? Que seres humanos como tú y yo nos sintamos más bien más lejos de Dios. Como que no podemos llegar al estándar que Dios quiere de nosotros. Dios no envió a su Hijo Jesucristo a establecer una religión. Religiones ya habían. Él vino a que a través de Jesucristo su Hijo tengamos una relación con Él. De eso hablamos la semana pasada por bastantes minutos. Revisen la enseñanza, por favor. También les traje ejemplos de lo que es tener una buena intención y buena puntería. Hace 2 fines de semana, por ejemplo, celebramos la Santa Cena. También se conoce como la Eucaristía, donde recordamos que el pan representa el cuerpo de Cristo y el vino o el jugo de uva representa su sangre. Y Dios quiere que tú y yo practiquemos. Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Dios quiere que recordemos su sacrificio en la cruz al participar todos juntos en la mesa del Señor de estos elementos. Del pan que representa su cuerpo, que fue partido. Del jugo de uva que es su sangre, representa su sangre. Y me encanta que esta enseñanza no está reservada solo para los días que nos reunimos en la iglesia, sino también lo podemos practicar en nuestras casas. Es más, se los vuelvo a recomendar.
Hace un par de semanas atrás le recomendé a todos los grupos de hogar que por favor practiquen la Santa Cena en sus grupos. Porque no hay mejor forma para un matrimonio que comienza como el de los Patzán o como matrimonios que tienen años de casados, de recordar a Jesucristo trayendo estos elementos tan sencillos como el pan, como el jugo de uva y recordar lo que Dios hizo por nosotros. Eso es tener buenas intenciones y buena puntería, porque Jesús dijo que lo practicáramos. También buenas intenciones y buena puntería es hacer lo que su palabra enseña con respecto al bautismo. El bautismo que encontramos en la palabra de Dios viene después de que has creído y de pronto le dices al mundo entero: he puesto mi confianza en Jesús, quien es mi Señor y Salvador. Y tuvimos ejemplo de buena intención y buena puntería al ver que 19 personas se bautizaron la semana pasada aquí, en Casa de Luz. 8 de la reunión del sábado, que comenzó hace unos meses atrás. Ahí está la foto. Ya está mejor que en la mañana, gracias por arreglarla. Que en la mañana se veía así medio borroso, ¿no? Ellos son fruto del servicio de los sábados, de esto que con muy buena intención comenzamos por este problemita que teníamos, ¿no? De no tener espacio. Y bueno, gracias a Dios, primer fruto, ahí está, del sábado, 8 personas bautizadas. Servicio de las 9 de la mañana a los domingos, 3 personas jóvenes bautizados. Servicio de las 11:15, 8 personas más bautizadas. De hecho, ya todos se habían ido y una persona dijo: no, yo también me quiero bautizar. Y aquí estuvimos también, claro que sí, dando este paso de fe y de obediencia. Fue hermoso. Eso es tener buenas intenciones y buena puntería, porque es el Señor que nos enseña que debemos de ir, tú y yo como su iglesia, a todo lugar, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a todos los seguidores de Jesús que guarden todas las cosas que les he enseñado, dice el Señor Jesús. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces nada como poner la palabra de Dios por obra. Eso es buenas intenciones, buena puntería. Y la próxima semana tenemos la listita de los que se van a graduar del discipulado. No se preocupen, la próxima semana se las tenemos. Otro buen ejemplo. 43 personas están en una lista que vamos a ver la próxima semana. De ustedes que han dicho: vamos a las clases de discipulado. No es fácil, son 3 libros, son 33 semanas. Pero gracias a Dios esas 43 personas se van a graduar el próximo fin de semana. Son 43 de ustedes que han dicho: vamos a servir a Dios con nuestros dones y talentos, y han cursado estos cursos. Claro que sí, si quiere aplaudir, claro que sí, eso es muy bueno. Buenas intenciones, buenas punterías, porque el Señor nos pidió que hagamos discípulos. Verso 5 de Hechos capítulo 15 dice: pero algunos, ya estamos en Jerusalén, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Cuando vemos un verso como este decimos: Señor, ¿qué está pasando? Como que se está volviendo a repetir el verso 1. El verso 1 ocurrió en Antioquía de Siria, y ahora en Jerusalén se levantan este grupo, ¿verdad? Dice que era algunos, no todos, de la secta de los fariseos. ¿Qué es secta? Aquí les va la definición. Es organización religiosa secreta que puede llegar a considerarse destructiva para sus seguidores. Cuando el doctor Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, escribe el libro de los Hechos, el Espíritu Santo le dice: ponle secta. Y secta significa que este grupo de fariseos eran considerados una organización religiosa secreta que puede llegar a considerarse destructiva para sus seguidores. Si tú y yo no éramos fariseos en ese momento, mirábamos a los fariseos y decíamos: wow, ahí adentro se hacen daño entre ellos. Esa es definición de secta, y aquí está. Algunos de la secta de los fariseos que habían creído, como que el que habían creído los salva un poquito. ¿Habían creído en quién? Pues en Jesús. Y no nos debe sonar a locura, porque los fariseos creían que había vida después de la muerte. Creían en un cielo, creían en un infierno, creían que había la resurrección, creían en milagros. Y los fariseos ya habían escuchado de personas que habían visto a Jesús resucitado. Y por su misma creencia dijeron: pues si Jesús resucitó, entonces todo lo que dijo es cierto y Él es el Mesías. Entonces varios de los fariseos creyeron. Jesús lidió con varios fariseos.
y habló acerca de ellos. Y en algunos momentos, duramente, con mucho amor, dijo: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque son sepulcros blanqueados. Por fuera, pintaditos de blanco, se ven bonitos, pero por dentro están llenos de quién sabe qué, y usted se imaginará. Pero bueno, este grupo que habían creído, dice la Escritura, entonces no nos debe sonar a locura. Ya habían escuchado el testimonio de personas que eran capaces de dar su vida por decir que Jesús era el Mesías, el Cristo. Y la dieron muchos de ellos. Ahora, estos se levantan en esta reunión tan importante y dicen: es necesario circuncidar a todos los cristianos. Y hay que mandarles que guarden la ley de Moisés. Lo que probablemente ellos pensaban es que el cristianismo debería ser otra secta dentro del judaísmo. ¿Cristianismo otra secta dentro del judaísmo? Pues sí, porque era como las sectas del fariseísmo, como la del seduceísmo, pues ¿qué tal la del cristianismo también? O sea, para ellos eso tenía lógica. Es otro grupo dentro del judaísmo. Y la realidad es que en aquel entonces, como hasta el día de hoy, existen judíos de diferentes grupos. Hay unos que se llaman los reformados, los ultra reformados, diríamos en mi país los recontrarreformados, ¿no? Están los judíos conservadores, los superconservadores, los ultraconservadores, los liberales. Y están los judíos que son demócratas, republicanos, publicanos y todos los canos. No, eso es para que se rían. Era una broma. Pero la cosa es que en aquel entonces, hasta el día de hoy, hay muchos grupos. Pero cuando ellos dicen: queremos que mandarles a que guarden la ley de Moisés, ellos sabían muy bien que ellos mismos no las guardaban, pero ellos pedían que los demás lo hagan. ¿Qué significaba en aquel momento? No voy a repetir lo de la semana pasada porque hablamos bastante de esto. Les voy a dar algo nuevo que no dije la semana pasada, y es que en ese momento guardar la ley de Moisés significaba esto: que tienes que guardar 613 mandamientos, 613, 248 mandamientos positivos, 365 mandamientos negativos o prohibidores. Un mandamiento negativo por cada día del año. Ahora sí que diría Cantinflas: pues ni puedo ni con 10. ¿Cómo lo voy a hacer con 600? ¿Cómo? 613. O sea, no puedo ni con 10 y voy a memorizar 613 y voy a ponerlos por obra. Eso era lo que en ese momento este grupo de fariseos dijo: pues los nuevos cristianos deben de hacer la ley de Moisés. La ley de Moisés está basada en haz esto y haz aquello. El hacer te dará la vida. El hacer te dará la vida. En eso está basada la ley de Moisés. Pero el cristianismo no está basado en haz esto y vivirás, sino más bien en vive. Cristo te da una nueva vida. Experimenta un nuevo nacimiento, el nacer de nuevo. Jesús dijo a Nicodemo, un maestro de la ley, en Juan 3, te es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. El cristianismo está basado en más bien vive. Cristo te da una nueva vida, experimenta un nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Y con la venida del Espíritu Santo a tu vida, siendo libre, ahora sí vas a poder hacer la voluntad de Dios con la libertad con la que Jesús nos ha hecho libres. Eso dice Gálatas 5:1. Repito, la ley de Moisés está basada en haz esto, haz aquello. El hacer te dará la vida. Pero el cristianismo no está basado en haz esto y vivirás, sino más bien en vive. Cristo te da una nueva vida, experimentas un nuevo nacimiento, naces de nuevo, como Jesús enseñó a Nicodemo y a nosotros, que es necesario para entrar al reino de los cielos. Y con la venida del Espíritu Santo a tu vida, siendo libre, verdaderamente libre, ahora sí vas a poder hacer la voluntad de Dios, con su ayuda, con la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Aquí quiero hablarle rapidito a los cristianos que están en el cuarto, a los seguidores de Jesús. Hacer un paréntesis celestial aquí. Porque ustedes y yo sabemos que cuando el Señor le dijo a Pedro y a Andrés su hermano:
vengan en pos de mí, dice el Señor Jesús a Pedro y a Andrés, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Cuando tú y yo escuchamos estas palabras, decimos, yo también quiero ser pescador de hombres. Así como llamaste a Pedro y a Andrés, yo también tengo ese llamado de parte tuya, Señor. Por eso digo, a los cristianos en el cuarto, esas palabras nos animan. Lo que sucede muchas veces es que creyentes creemos que hay que limpiar primero el pescado antes de pescarlo. Y así no es el proceso. No es el proceso natural de cualquier pescador, ni tampoco es el espiritual. Primero se pesca al pez, se sube al pez en la barca, entonces ya es pescado. Y después viene Dios a limpiar el pescado. No es que limpias un pescado que no tienes en la mano. Muchas religiones tratan de limpiar el pescado sin tenerlo. Y lo que hacen es causar frustración y demostrarse frustrados. Se frustran a otros y hasta caen mal. El cristianismo no es más haz esto y vivirás. Ya vuelvo a la enseñanza de nuevo. Es vive y harás. Vive en Cristo, quien ya vino, y harás. Y quiero hacer énfasis en esto de quien ya vino, porque hay algunos creyentes que viven como si Jesús no hubiera venido y quieren cumplir con la ley de Moisés, con esos 613 mandamientos y más. Quieren vivir bajo la ley, quieren religión en vez de relación, y eso sí que frustra a la gente. La iglesia que está en el corazón de Dios aprecia, valora y tiene en alta estima lo que la palabra de Dios enseña. Esto dijo una anciana de la iglesia, ahorita les voy a hablar de ella. Eso dijo una anciana de la iglesia, hablando de Casa de Luz, diciendo lo que hay en Casa de Luz es priceless. Lo dijo en inglés, se los traduzco al español, no tiene precio. Porque lo que hay en Casa de Luz es aprecio, valor y alta estima a la palabra de Dios. Lo que la congregación o las congregaciones de Casa de Luz ofrecen dentro de esta familia de Willow Creek es un sincero amor, respeto por la palabra de Dios y por quererla ponerla por obra, por querer ponerla por obra. Y eso es priceless, dijo esta anciana. Y ahorita vamos a hablar más de los ancianos. La palabra de Dios dice que por gracia somos salvos. Por gracia, es un regalo de Dios. No hay algo que tú y yo podamos hacer para obtenerlo. No hay nada que tú y yo podemos hacer para merecerlo. Es un regalo de Dios. Así como vamos el día de hoy a empacar regalos, y lo vamos a hacer con una emoción como cuando empacamos regalos, ¿verdad? Pensando en que la persona que los reciba va a decir, wow, esto está bonito, gracias por pensar en mí, me demuestras tu amor, tu cariño de esta forma, wow. Y uno empaca un regalo, lo haces con emoción, le pones un moñito, lo dejas bien bonito y te imaginas lo que la persona va a sentir cuando lo abra y tú quieres que esa persona lo disfrute, lo viva. La gracia de Dios es un regalo de Dios y así también hay que recibirlo, abrirlo, disfrutarlo. Y dice este verso que es por medio de la fe. Ahora, no quiero sacar este verso de su contexto, estamos hablando de la fe en Jesucristo, no en cualquier cosa ni en cualquier persona. La salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y aún la misma fe no es de ustedes. No se puede poner a alguien en el moño y decir, mira mi fe, wow, tengo mucha fe. No, mira, aprende de mi fe. No. La misma fe es un regalo de Dios. No viene de nosotros. Es algo sobrenatural. Es algo que viene de Dios. Pues es don de Dios, es un regalo de Dios. La salvación no es por obras que cualquiera puede hacer, porque religiosos expertos podemos ser. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Lo que es más difícil en esta vida, y no quiero repetir lo que ya dije la semana pasada, es no ser religiosos, podemos ser muy expertos en eso. Lo que Dios quiere es una transformación de adentro hacia afuera. Eso sí es difícil y eso sí demanda un verdadero milagro. Eso sí demanda un nuevo nacimiento. Donde antes tú no escuchabas la voz de Dios.
Escuchabas cualquier voz y aquello le llamabas Dios. Ahora escuchas su palabra y dices, wow, tiene sentido. Wow, quiero aplicarla a mi vida. Eso es un milagro. Y vamos a seguir hablando de esto. Así es que enseñamos lo que significa la salvación. El verso 6 dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Repito, apóstoles, estos son los que estuvieron con Jesús. Los que convivieron con él por lo menos 3 añitos, por lo menos. Estos 12 que fueron escogidos, uno de ellos traicionó a Jesús, se quitó la vida, fue reemplazado por Matías, quien se encargó de la tesorería. Pero estos 12, incluyendo Matías, dentro de esos 12, Matías había visto a Jesús desde que se bautizó, como eso de los 30 años, y vio desde que Jesús llegó a las alturas. Y fue escogido como el 12avo. Bueno, estaban los 12. Los que convivieron con Jesús, los que escucharon a Jesús, los que fueron tocados físicamente por Jesús, los que vieron su ejemplo, vieron sus lágrimas, vieron su alegría, los que convivieron con Jesús estaban allí. Pablo y Bernabé llegan todos los demás y estaban también los ancianos. ¿Quiénes eran los ancianos? No eran personas de más edad necesariamente. Simple y sencillamente personas que ya habían alcanzado cierta madurez, personas llenas del Espíritu Santo, de buen testimonio, que han alcanzado madurez, para que sean pastores que sobreveen la salud de la iglesia, que las cosas se hagan con orden. Esa es la función de los ancianos. Entonces están los apóstoles, están los ancianos de esta nueva iglesia, este grupo de líderes, pastores, y aquí es donde quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Saben que ya llegó el paréntesis? Le quiero dar 2 ejemplos. Los ancianos de la iglesia son los que han decidido, por ejemplo, al ver los asuntos, así como este asunto complicado, ellos han decidido que debemos de no dejar que nuestros niños estén solos por los pasillos. Porque sabemos que en la iglesia, a la iglesia venimos personas con muchas necesidades. Venimos personas que hemos vivido alejados de Dios, somos capaces de hacer cualquier maldad y entonces los ancianos, porque nos aman, han establecido una regla, una guía que es saludable para nosotros. De que si vemos a un joven, a un niño menor de edad por los pasillos solo, debemos de preguntarle dónde está tu papá, dónde está la persona adulta que te trajo, para que estés junto con esa persona. Entonces tenemos una guía de parte de los ancianos, de aquí de la iglesia, porque tenemos ancianos hasta el día de hoy aquí, que mantienen este orden y esta salud. Entonces, ¿qué significa? Que si yo vengo por el pasillo y veo un jovencito, un niñito, ¿no? Le digo, ¿dónde está tu papá? ¿Dónde está tu mamá? Ahora sí que por los ancianos nos han encomendado que no estés solo. Tenemos que cuidarte, tenemos que protegerte, ¿no? Esa es una. La otra es un ejemplo que se me acaba de ocurrir por lo que nos acaba de pasar. Me acuerdo que cuando mi esposa, en ese tiempo era mi amiga, yo le invité pues a mi iglesia, ¿no? Y ella venía y dejó su bolsa en el asiento para irse al baño. Y a mí me dio tanta pena, le dije, nena, pero no, todavía no nos teníamos esa confianza, ¿no? Entonces le dije, amiga, llévate tu bolsa. Y ella, no, está bien, estamos en la iglesia, por eso te la tienes que llevar. Porque aquí a la iglesia vienen personas con necesidad. Me dio pena, ¿no? Porque era casi su primera o segunda experiencia de venir a la iglesia. Y se llevó su bolsa. Pero después de que nos pasó lo que nos pasó el día de ayer, digo, pues no aprendió en todos estos años. Sigue dejando la bolsa en su coche o en todo lugar. Yo creo que ya aprendimos la lección. Pero los ancianos están para sobreveer la salud de la iglesia y nos dan indicaciones así, ¿no? Así de claras para cuidar y proteger y crecer en salud. Y bueno, históricamente Casa de Luz no ha tenido un anciano que salga de Casa de Luz, que nos represente a nivel de toda la iglesia. Y hace unos meses le pedí a una amiga, junto con su esposo, que consideraran el yo traer el nombre de ella a la mesa, para que sea considerada como una anciana de aquí de la iglesia. Y pues, ¿qué creen? La escogieron. Es una de las 11 ancianas y ellos como pareja han servido a Casa de Luz ya por años como pastores para la familia. Ellos son la familia Escobar, Arturo y Silvia Escobar. Por favor, pónganse de pie ahí donde están. Ahí está Silvia, nuestra anciana. No por la edad, ¿verdad, Silvia? No por la edad.
Señor, te damos muchas gracias por la vida de la familia Escobar, que han sido de tanta bendición para nosotros hasta este día. Gracias por Silvia. Continúa dirigiendo su vida y llénala de sabiduría, Señor, para que escuchando tu voz tomen decisiones importantes para esta iglesia de Willow Creek que tanto lo necesitamos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, otro aplauso a nuestro buen Dios. Ahora, a Silvia y a los ancianos les toca lidiar con situaciones difíciles, complicadas como esta. Esta era una situación muy difícil porque estamos hablando de que tenía el potencial de dividir la iglesia, de dividir más la línea divisoria que ya había entre gentiles, pueblo no judío y judíos. En ese entonces el mundo era judío o gentil. Si no eras judío, eras gentil. No había otro tipo de grupos en el mundo. Y una decisión de decir, bueno, si no se circuncidan, si no siguen la ley de Moisés, si no practican esto y aquello, si no son judíos primero, no pueden ser salvos. Y lo que ustedes dicen que han experimentado, pues nunca fue una realidad. O sea, tenía mucha trascendencia lo que los discípulos, los apóstoles y los ancianos iban a decidir con respecto a este asunto. De eso nos habla el verso 6, que iban a hablar para conocer este asunto ya de más de cerca. Verso 7 dice, y después de mucha discusión, o sea que no fue un asunto cualquiera, y Silvia, te va a tocar estar en algunas juntas donde va a haber mucha discusión, así que prepárate. Y Arturo va a tener que hacer todo lo que haga falta en la casa, seguro, esperando que su esposa llegue porque va a estar en mucha discusión ahí. Pedro se levanta y dice lo siguiente. Pedro el apóstol Pedro. En algún momento de la historia de Pedro, acá lo hemos estudiado cuando estudiamos todo el libro de Lucas, ¿no? El que escribió también el libro de Hechos. Muchos nos reíamos de su personalidad, pero me encanta que Pedro, ya con el Espíritu Santo morando en él, se convirtió en un líder increíble delante de esta iglesia que comenzaba. Fue el primer líder de la iglesia, Pedro. Y Dios estaba lidiando con Pedro como con ningún otro discípulo o apóstol en ese momento. Y precisamente por esto, porque Dios le había dado a Pedro el don del pastorado, del cuidar, alimentar, dirigir a las ovejitas de Cristo, y le había dado el don del liderazgo, donde él tenía que mantener cordura para, ayudado por el Espíritu Santo, decir las cosas se deben de considerar de esta forma o las vamos a hacer de aquella forma. Entonces era muy importante que cuando Pedro se levanta, por la influencia que tenía de ser el líder que Dios había escogido para su iglesia que comenzaba en ese momento, pues todos escuchaban. Y era importante que él lidere con cordura. Y dijo lo siguiente, varones hermanos, ¿lo pueden leer conmigo? Varones hermanos, vosotros sabéis palabra del Evangelio. Gracias. Aquí hay varias cosas. Varones hermanos, me encanta. Él no excluye a nadie. Él no anda diciendo tú eres hermano y tú no. No, varones hermanos. Somos hermanos aquí. Ustedes saben cómo ya hace algún tiempo atrás, no nos olvidemos de las historias. Hay que honrar el pasado para tomar buenas decisiones en el presente y hacia el futuro. Hace algún tiempo Dios escogió. No fue Pedro, no fue alguien más, no fue un grupo. No, Dios escogió que los gentiles oyesen. Me encanta porque Dios no hace acepción de personas y vamos a continuar viendo esta preciosa realidad. Y esto es un verso que confirma precisamente esto, que Dios no hace acepción de personas. Para muchos es muy claro que el pueblo de Israel fue el pueblo escogido de Dios. Acá estamos viendo muy claramente que no solo ellos fueron escogidos por Dios, los gentiles también fueron escogidos para que escuchen la palabra, el evangelio y creyesen. En ese momento Dios escoge esto y Dios envía a Pedro para que hable. Hace un tiempo escogió que los gentiles oyesen por mi boca, ¿verdad?, la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios estaba lidiando con Pedro. ¿Se acuerdan? En Hechos capítulo 10, usted puede revisar, está a unos clics de distancia de la enseñanza.
Puedes revisar esa enseñanza y con más detalle hablamos de lo que ocurrió en ese momento, pero Pedro lidió, o más bien Dios lidió con Pedro muy cercanamente en ese capítulo. Y a mitad del día le dio esta visión, donde 3 veces le repitió a Pedro: no llames inmundo a lo que yo hago puro. ¿Qué estaba haciendo Dios? Preparando el corazón de Pedro, porque lo iba a enviar a hablarle a los gentiles. No solo les iba a hablar, iba a entrar a la casa de uno de ellos. Y iba a entrar a la casa de no cualquier gentil. El hombre era un centurión romano, del gobierno de Roma opresor. Este era un hombre que era centurión. Tenía 100 soldados bajo su liderazgo, soldados que estaban armados hasta los dientes. Ahora, este centurión era una persona piadosa. ¿Qué significa? Que practicaba la fe judía, creía en un solo Dios y oraba a ese Dios, pero no había experimentado salvación. Hablamos de eso también. Por más que era una persona religiosa, por más que estaba buscando al Dios verdadero, no le caía el 20 todavía. Dios tuvo que llamar a Pedro y decirle: Pedro, prepárate, van a venir hombres de Cesarea a buscarte. Allá a Jope, donde te estás quedando, ve con ellos. Dios lidió con Pedro, y Dios lidió también con Cornelio, con el centurión romano. También trata con él y le dice: envía hombres a Jope a traer a este Simón que se llama Pedro, porque él tiene palabras de salvación para ti y para toda tu casa. ¿Y qué hizo este centurión, que era temeroso de Dios? Se activó y dijo: vayan para allá y traigan a ese Pedro. Y si el hombre va a traer palabras de salvación para mí y para toda mi casa, pues yo voy a llenar mi casa de todo el mundo. Se trajo a sus amigos, sus vecinos, sus conocidos, los desconocidos, sus 100 soldados probablemente les dijo: los quiero ver en mi casa a esta hora y ya, ¿no? La cosa es que esa casa estaba llena. Y Pedro llega a esta casa y ya estudiamos esto, ¿no? Esta interacción entre ambos. Él no estaba supuesto a entrar a la casa de alguien que no era judío, pero él entra porque Pedro mismo se da cuenta que él no puede llamar inmundo a aquello que Dios está purificando, que Dios ha purificado. Y mientras Pedro está hablando, es interrumpido por el Espíritu Santo, que cae sobre la vida de todos en aquella casa, y todos se vuelven en seguidores de Jesús. Y de esto vamos a estar revisando en las próximas semanas. La enseñanza del día de hoy es: buenas intenciones, buena puntería. Esta es parte 2, va a haber una parte 3, se las prometo. Pero él compartió el evangelio con ellos y ellos creyeron. Antes de entrar a esto de creer, antes de entrar a esto tan importante que es el oír, quiero hacer un paréntesis celestial. Estamos a punto de celebrar el nacimiento de Jesús, la Navidad. Estamos a unas semanitas nada más de celebrarlo y esperamos más de 3,000 personas viniendo a nuestros servicios, a nuestras reuniones, que este año van a ser 7. La primera no la estamos anunciando, es una reunión en viernes, que es solo para los voluntarios, más de 300 de ustedes que sirven al Señor aquí. Y no estoy para contárselos, ni ustedes para saberlo, pero con esto les quiero decir que como iglesia y como staff estamos aprovechando la oportunidad de servir a nuestros voluntarios que hacen posible Casa de Luz en ese primer servicio, y contando con ese primer servicio del viernes, después los 3 del sábado y los 3 del domingo, esperamos más de 3,000 personas viniendo. Les aseguro que con la ayuda de Dios vamos a hablar palabras de salvación y que mucha gente va a decidir seguir a Jesús al venir a algunos de estos servicios. No desaprovechemos la oportunidad de traer a nuestros amigos, nuestros vecinos, conocidos, desconocidos, a algunos de estos servicios. Ese es el punto que quiero hacer. Y quiero animarles incluso que no esperemos que llegue la Navidad. Desde ya podemos irlos trayendo. Hay espacio en la casa, tenemos ahora Casa Café, no se preocupen, hay poco espacio ahorita aquí, pero en Casa Café hay más espacio y vamos a tener más sillas para llenar la casa del Señor, porque con la ayuda de Dios vamos a seguir compartiendo palabras de salvación para todos los que vengan a escuchar su palabra. Y aquí vienen los puntos y ya estamos a punto de terminar, un par de puntos más. Dios escogió, no nosotros, dice Pedro, Dios es el que escoge.
que hasta los gentiles, los que no son del pueblo judío, crean y se conviertan al Evangelio. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Lo que nos está diciendo este verso aquí, déjemelo allí por favor un ratito, es que mientras más nos expongamos tú y yo a la enseñanza de la palabra de Dios, aumentamos las posibilidades de que haya una genuina conversión a Jesús. El ir a los grupos de hogar entre semana, ir a nuestras clases entre semana, a nuestro servicio de oración en sábado, que giran alrededor de lo que la palabra del Señor nos dice, aumenta las probabilidades, las posibilidades de que ocurra algo que no es natural para el ser humano, que es un verdadero milagro, y es la conversión a Jesús, el nuevo nacimiento. Y cuando nos exponemos a la palabra de Dios, así como lo estamos haciendo el día de hoy, cuando escuchamos la palabra de Dios, puede ocurrir este milagro de que de pronto tu oído, que tenías oídos para escuchar de todo menos la palabra de Dios, se empieza a activar. Porque es por la palabra de Dios que viene este oír la voz de Dios y este sentimiento de querer hacer su voluntad. Eso es un milagro. Eso no es algo natural. Uno no puede prepararse para eso. Eso ocurre en el momento que Dios quiere. Y Dios quiere hacerlo cuando estamos tú y yo expuestos a su palabra. De pronto nuestro oír se activa. Y cuando se activa nuestro oír, nuestra fe empieza a crecer, porque la fe viene por el oír. Y el oír por la misma palabra de Dios. O sea que es un ciclo precioso. La mejor estrategia de crecimiento para una iglesia cristiana es enseñar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios. Pedro tuvo que hablar la palabra. Quiero hacer énfasis en esto, que no basta con solo con hechos demostrar quiénes somos en Jesús. Hay que también hablar el evangelio. ¿Ok? Hemos enseñado y lo creemos que los hechos hablan más que las palabras. Pero no nos podemos quedar callados. Dios va a usar nuestros labios para hablar su palabra y para que los que estén a nuestro alrededor entiendan su evangelio. Así como ocurrió con la vida de Pedro. El evangelio son buenas noticias para el pecador. ¿Qué quiere decir esto? Buenas noticias para ti y para mí. El evangelio es buena noticia porque nos enseña que Dios envió a Jesús a este mundo. Vino a este mundo Jesús y nos enseñó una vida de respeto y sometimiento a Dios Padre, a la voluntad del Padre. Sí se puede. Dios nos enseñó a vivir una vida así. Sí se puede, de respeto y de sometimiento a Dios Padre. El evangelio es buena noticia porque nuestra deuda, nuestro pecado, ha sido pagado en la cruz del Calvario por el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él llegó a una cruz, eso es buena noticia. Tú y yo ya no tenemos que pagar por nuestro pecado, Jesús lo pagó. El evangelio es buena noticia porque trae esperanza de vida eterna. Y nuestra esperanza de vida eterna es firme por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, quien resucitó al tercer día. El evangelio es buena noticia porque nuestro gozo es completo con la venida del Espíritu Santo a tu vida y a la mía. Y este Espíritu Santo nos sigue guiando a toda verdad cada día. Así que el evangelio son buenas noticias. El día de hoy tú y yo vamos a empacar regalos precisamente para que cada uno de estos presos conozcan el evangelio, conozcan el amor de Dios, para que no se sientan solos. Tenemos el testimonio real de alguien que recibió este regalo y que me decía, pastor, y viene a Casa de Luz, y me decía, pastor, usted no sabe que en la cárcel hay presos que tienen años de no ver a un familiar o un amigo. Están completamente abandonados por familiares y amigos. Les da vergüenza irlos a ver. Simple y sencillamente tienen años de sentirse solos. La única amistad que tienen son los demás presos. Lo único que ellos reciben en el año es ese regalo que ha hecho la iglesia de Willow Creek.
Y él mismo estaba aquí porque cuando él recibió su regalo dijo, ¿de dónde viene este regalo? Habló con su familia que estaba fuera de la cárcel y le dijo, tienen que ir a esa iglesia. Y gracias a Dios, y no quiero exponer a esta persona, creo que no es el tiempo, pero su familia también ha conocido al Señor aquí. Entonces, lo que vamos a hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Pero quiero dejar algunas cosas bien claras antes de pasar a ese punto. La salvación del ser humano es por gracia y es por medio de la fe en Jesucristo. La fe es un regalo de Dios. No somos salvos por lo que hacemos o por nuestras obras. Hacemos porque somos salvos. No somos salvos por lo que hacemos porque somos salvos. Efesios 2, 6 al 9. Cerremos nuestros ojos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. La creemos y queremos vivirla. Sabemos que esto te honra. Señor, gracias por las oportunidades que nos das de acercarnos a ti. Y de cuando nos acercamos a ti, cuando vamos en pos de ti, tú te acercas a nosotros. Ese es un principio precioso que se encuentra en tu palabra. Gracias por cualquier persona que ha venido en este día. Aunque se ha sentido lejos de ti o separada de ti o separado de ti, tú le has traído a tu casa y tu palabra ha llegado a su mente y a su corazón. Señor, te suplico que escuches la oración que esta persona haga en estos momentos y que seas propicio a su necesidad. Amigo, amiga que has venido, tal vez ya tienes tiempo de venir, tal vez es tu primera o segunda vez. Quiero que sepas que hay una sencilla oración, que si la haces de corazón, con la actitud correcta, en humildad, reconociendo que Dios Padre, Dios Hijo, Jesús, Espíritu Santo, están aquí. Ellos han prometido su presencia, donde dos o más nos reunimos en el nombre de Jesús, y así lo hemos hecho en este día. No tengas dudas, Dios está aquí. Quiero guiarte en una sencilla oración en la que le pides perdón al Señor, quien ha prometido limpiarte de toda maldad cuando confesamos nuestros pecados delante de Él. Le pides perdón y le dices que guíe tu vida de ahora en adelante. Repite esta oración si ese es el deseo de tu corazón, de tu mente. Dios Padre, gracias por traerme a este lugar. Gracias por tu palabra que ha llegado a mi vida en este día. Reconozco que soy un pecador, una pecadora, que te he dado la espalda muchas veces. Que he sido incluso una persona religiosa, pero que tú no has venido a establecer una religión, sino una relación. Señor, reconozco que me amas por lo que hiciste por mí en la cruz. Reconozco que el Evangelio son buenas noticias para mí y por eso te pido perdón. Me arrepiento de mis pecados, les doy la espalda y te pido, Señor, que por favor guíes mi vida de ahora en adelante. Hago esta oración no en mis méritos, no en algo que yo haya hecho, sino en la obra de Jesús. En el nombre de Jesús oro. Todos estamos con los ojos cerrados, amigo, amiga. Yo voy a abrir mis ojos para ver si tú hiciste esta oración. Si estás en el salón Casa Café, también levanta tu mano allí. Quiero pedirte, si has hecho esta oración aquí en la capilla, que levantes tu mano. Estamos con los ojos cerrados. Quiero que me permitas orar por ti para encomendarte en las manos de nuestro buen Dios que está aquí, que ve tu decisión, que ha escuchado tu oración. Levanta tu mano si has hecho esta oración. Si estás aquí, veo sus manos levantadas. Qué bueno es el Señor, veo sus manos levantadas. ¿Habrá alguien más? Casa Café, levanta tu mano allí donde estás. Si estás tomando hiciste esta oración, quiero encomendarte en las manos de nuestro buen Dios. A todos los que nos ven en línea, según este último reporte, 34 países, Dios está allá también. Esa es la buena noticia. Y en este preciso momento ha hablado a tu corazón también. Levanta tu mano allí donde estás, aunque aparentemente estés solo. Te felicito por estas decisiones que honran al Señor. Dios, gracias por cada persona que ha levantado su mano. Le encomendamos en tus preciosas, poderosas manos
manos que crearon el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay, manos que fueron traspasadas por clavos en una cruz, que demuestran amor sincero, verdadero de parte de Dios. Señor Jesús, tú dijiste que tus ovejas, las que son tuyas, escuchan tu voz y nada ni nadie las arrebatará de tu mano. Señor, en tu mano encomendamos a cada persona que ha levantado su mano en este día, que ha hecho esta oración. Te damos gracias por las decisiones de fe y de obediencia que te honran a ti. A ti sea siempre toda la gloria. Encomendamos a cada personita en la gracia que no merecemos, de caminar al lado tuyo, de seguirte, Señor Jesús. Permítenos como familia de la fe apoyarles también. Y gracias por la oportunidad que nos das de compartir de tu amor, así como Cornelio, invitar a mucha más gente a tu casa, porque en tu casa hay palabras de salvación, palabras de esperanza para una humanidad que lo necesita. Señor, gracias por tenernos a tu casa. Bendícenos, dirígenos también en este tiempo de empacar regalos. Oramos esto a ti, Padre, agradecidos contigo, guiados por tu Espíritu Santo, en el precioso nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesús. Y todos decimos amén. Un fuerte aplauso.